Ahí está ya. ¿Esto era? Ujú. ¿Sí? Sí, ahí está. Bárbaro. Ok. Muy bien. El propósito del siguiente trabajo consiste en efectuar un análisis del tema de la sexualidad entre los griegos, en particular el controvertido concepto de homosexualidad que Michel Foucault revisa en el volumen segundo de la historia de la sexualidad en el apartado de la erótica. Allí se problematiza el amor a los muchachos como un enclave de preocupación intensa, ya que el ámbito de los varones libres, portadores de derecho, constituye un enclave de fuerte problematización en el marco de la cultura clásica de neto sesgo viril. La historia de la sexualidad constituye un intento de pensar la categoría precisamente de sexualidad, un concepto tardío en la historia de Occidente, situado en el corazón del siglo XIX, que Foucault intenta repensar no como una invariable histórica, sino desde una perspectiva que indaga la genealogía del sujeto del deseo. Según el propio Foucault, refiriéndose a su proyecto, este, cito, no debía ser ni una historia de los comportamientos ni una historia de la sexualidad. Las comillas tienen su importancia. Mi propósito no era reconstruir la historia de las conductas sexuales según sus formas sucesivas, su evolución y difusión. Fin de cita. Se trataba más bien de pensar la sexualidad como experiencia, históricamente singular y situada, y cuyo topos compromete tres dominios a saber: un campo de saber, un campo de poder y un territorio de subjetivación. El primero consiste en indagar el corpus de saberes que se construyen a partir de la sexualidad. El segundo visualiza los sistemas de control que regulan su práctica en una dimensión normativa, y el tercero da cuenta de cómo los sujetos se visualizan como sujetos de esa sexualidad. El proyecto consistía, pues, en recorrer la historia de Occidente para ver cómo las sociedades occidentales, como configuraciones epocales, habían ido conformando una determinada experiencia. Creemos ver en esta obra tardía de Michel Foucault una doble convergencia de abordajes que parecen dominar otros periodos intelectuales del pensador. Por un lado, por una parte, observamos una cierta arqueología de la sexualidad, un intento de excavar las capas o pliegues históricos sobre los que se ha ido configurando una cierta espesura, un mil hojas de experiencia en torno a la noción en cuestión. Foucault se muestra pues como un arqueólogo que excava y revuelve pliegues para ver cómo se ha sedimentado un dominio que en el siglo XIX parece desplazar intensamente en su significación. En segundo lugar, observamos un enclave genealógico, un Foucault arqueólogo y un Foucault genealogista, en una doble dirección. En primer lugar, un recorrido que permite visualizar las condiciones de posibilidad para una cierta emergencia, la sexualidad como concepto moderno y tardío, sin que ello implique rastrear condiciones de continuidad o contigüidad en el marco de una lectura evolucionista de la noción de sexualidad, o una historia transida por una cierta dirección, telos, sentido o lógica de desenvolvimiento, elementos todos que no constituirían para Foucault un andamiaje genealógico.
En segundo lugar, la genealogía está presente en la lectura de los juegos de poder que se dan al interior del campo aludido como topos de una intensa regulación normativa. Ahora bien, en la canónica división en períodos intelectuales que la crítica hace de la obra Foucaultiana, la arqueología, la genealogía y la ética, esta preocupación domina el período ético y conviene que, en efecto, aludamos a qué nos referimos con ello. Lo que Foucault pretende es analizar una cierta dimensión estética en la configuración del modelo de subjetividad. Se trata de, cito, analizar las prácticas por las que los individuos se vieron llevados a prestarse atención a ellos mismos, a descubrirse, a reconocerse y a declararse como sujetos de deseo, haciendo jugar entre unos y otros una determinada relación que les permita descubrir en el deseo la verdad de su ser, sea natural o caído. Fin de cita, Historia de la Sexualidad. Esta conformación subjetiva implica formas y modalidades de la relación con uno mismo, lo que pone en el epicentro de la mirada el universo del sujeto no en relación a un otro, sino en diálogo consigo mismo, terminando precisamente donde va a culminar la obra Foucaultiana en el análisis de una verdadera cultura de sí, que parece dominar el mundo romano de los 2 primeros siglos del imperio. Epimeleia, que no obstante tendrá su antecedente en el mundo clásico, en tanto cuidado de uno mismo. En efecto, la cultura de sí parece ser el marco ideal de una intensificación en el cuidado del sujeto sobre sí mismo. La problematización moral en torno al uso de los placeres es un viejo tema de inquietud que ya tuvo un escenario privilegiado en la Atenas clásica, eje del presente proyecto de trabajo. Las llamadas tecnologías del yo o artes de la existencia, teknai tu biu, eran precisamente ese cuidadoso trabajo del hombre sobre sí mismo, buscando hacer de su vida una obra de arte. Penetrar en el corazón mismo de esa problematización consiste en buscar las formas y las modalidades de la relación que el sujeto entabla consigo mismo, por las cuales se constituye y se reconoce como sujeto, tomando como dominio de referencia lo que podríamos llamar la historia del hombre del deseo o la genealogía del sujeto del deseo. Tal historia es, a nuestro entender, paralela a una cierta genealogía de la disciplina. Antes de abocarnos a la problemática de la homosexualidad en el mundo griego, conviene que revisemos precisamente este concepto. La preocupación por la afrodisia como sustancia ética se remonta a Platón cuando, refiriéndose al hombre tiránico, se pregunta por los diferentes tipos de deseos y afirma, cito, de República 9571b, considera, pues, lo que yo quiero señalar en los deseos. Entre los placeres y deseos no necesarios, me parece que algunos son ilegítimos y tal vez sean innatos en todo hombre, pero reprimirlos por las leyes y por otros deseos mejores, y guiados y dirigidos por la razón, se desvanecen o debilitan en algunos hombres, mientras que en otros subsisten más numerosos y fuertes. Fin de cita. Michel Foucault, fino lector de los griegos, penetra en el corazón mismo de esta problematización y sostiene que la tarea consiste en buscar cuáles son las formas y las modalidades
de la relación consigo mismo por las que el individuo se constituye y se reconoce como sujeto. Así presenta Michel Foucault su proyecto de trabajo vinculado a una historia de la sexualidad, entendida esta, como ya advirtiéramos, como una experiencia, esto es, la correlación dentro de una cultura entre campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. El proyecto lo lleva entonces a transitar la cultura clásica y abordar la problemática del uso de los placeres. En efecto, parece darse cierta continuidad temática entre un contexto y otro, entre griegos y romanos. Cuando hablamos de una continuidad en el objeto de estudio, debemos aludir a una problematización en torno a una cierta práctica, a una determinada asquesis. También en este andarivel hallamos una línea de continuidad. Este marco de análisis nos devuelve una solidaridad incuestionable, la de la reflexión y la praxis. Esta es la matriz semántica del término techne, en tanto manera, modo, pero también ciencia, saber. Toda asquesis evoca una dimensión de máfema. Griegos y romanos conocieron esa alianza y es en base a ella que podemos comprender que toda forma de subjetividad, todo modo de constituirse como sujeto, implica un topos de saber y ese topos de normatividad que regula la acción. En última instancia, no todo está permitido en materia de sexualidad. Por lo tanto, esta aproximación al mundo clásico implica abordar tres ejes fuertemente vinculados entre sí. Esa formación de saberes, los sistemas de poder y la forma según los cuales los sujetos se reconocen como agentes responsables de esa práctica, reconocimiento que los coloca en una posición de privilegio, saberse actores de una experiencia de dominio, de una clara posesión del poder. Asquesis y mátesis son las bases de un dominio sobre sí, de una potestad sobre uno mismo, que implica la plena autoridad sobre el campo de la subjetividad. Quizás este sea el hilo conductor que atraviesa toda la problematización moral de la antigüedad. Aquello que, sin dudas, constituyera una verdadera voluntad de verdad. ¿Cómo devenir un sujeto amo de sí? Un verdadero conductor de una vida vivida como una obra de arte. Dentro de esta problematización ética, cito, el acento se coloca sobre la relación consigo mismo, que permite no dejarse llevar por los apetitos y los placeres, conservar respecto de ellos dominio y superioridad, mantener los sentidos en un estado de tranquilidad, permanecer libre de toda esclavitud interior respecto de las pasiones y alcanzar un modo de ser que puede definirse por el pleno disfrute de sí mismo o la perfecta soberanía de sí sobre sí mismo. Fin de cita del uso de los placeres. Este es el núcleo de interés que guía el presente trabajo. Por un lado, recorrer los tres ejes anunciados dentro de lo que constituye una verdadera cultura de sí. Abordar esas formas de saber, abordar esas formas de poder y las formas de subjetividad en el marco de lo que parece constituir una intensificación de la atención que los sujetos se han prestado a sí mismos como modo de actualizar, en tanto poner en acto, un ideal de hombre
que parece rozar la excelencia antropológica, excelencia que roza la problemática de la autoridad, ya que la arete es, en última instancia, un ejercicio de la arge. Punto B, erótica, los riesgos de la libido. El uso de los placeres en la relación con los muchachos fue para el pensamiento griego un tema de inquietud, lo cual es paradójico en una sociedad, dice Foucault, que pasa por haber tolerado, valen las comillas, lo que llamamos homosexualidad. Pero quizás no sea prudente aquí utilizar estos dos términos. Fin de cita. En efecto, tal como señala Foucault, se impone una tarea de desmalezar el terreno semántico de ambos términos. No todo está tolerado en una sociedad fuertemente viril como la griega clásica. El entorno de las prácticas sexuales no está regulado por un código explícito que binarice tajantemente lo permitido de lo prohibido, pero ello no implica la ausencia de ciertas pautas que regulan la actividad y hacen de ella un topos sobrecargado de valoraciones. Es más, no se trata simplemente de una atención difusa, sino de una verdadera estilística en torno a la actividad sexual que en realidad no difiere de una estilística en torno al más amplio campo del uso de los placeres, por ejemplo, los placeres de la comida o de la bebida. La sociedad de hombres libres tiene pautas claras y precisas de aquello que atenta contra la conducta moral en términos de placeres, porque, en efecto, la conducta sexual se inscribe en un territorio moral. En cuanto al segundo término en cuestión, la controvertida noción de homosexualidad difiere del actual concepto de la misma, sobre todo respecto a la imagen de masculinidad que ella deja traslucir. En primer lugar, los griegos no oponían como dos elecciones antagónicas, como dos modos de comportamiento radicalmente opuestos, el amor a los muchachos y aquel que se dirigía a una mujer. Menos aún, existía un corpus de consideraciones que rozara la díada normalidad, anormalidad, perversión, regularidad, sino por el contrario, un único y mismo deseo se dirigía indistintamente hacia uno u otro objeto de amor. A tal punto parecía que estas dos inclinaciones eran igualmente verosímiles una como la otra y que podían coexistir perfectamente en un mismo individuo. No existen en la práctica dos dimensiones del deseo o la pulsión, uno noble y normal que apetece lo mismo y otro inmoral y perverso que se dirige a un objeto de distinto sexo. El deseo es uno solo y lo que hace que se desee legítimamente a un hombre o a una mujer radica en el apetito que la naturaleza ha puesto en los hombres hacia lo bello, más allá de sus diferencias de sexo. La belleza es una sola y no depende de la diferencia de sexos. Es en este punto donde Foucault introduce el concepto de bisexualidad para pensar el mundo griego. Bisexualidad en el sentido de no intensificar como nudo problemático el sexo del partener, sino la elección del objeto bello. Tal como sostiene Paul Vine, cito, la expresión amar a un muchacho o a una mujer referida a un hombre se repite hasta la saciedad en la pluma de los clásicos.
daba igual amar a uno u otro y se tenía la misma consideración hacia ambas formas del amor. Fin de cita, Sexualidades occidentales. La clave para pensar, pasa por otro lado y transita un andarivel ético y no ontológico. No se trata del qué de una elección, de la sustancia del objeto hacia el que se dirige el deseo, sino del cómo, de una cierta actitud en la práctica y en la gestión de la misma. Desde este horizonte, cito, si censuraban la homofilia, lo hacían de la misma manera en que podían censurar el amor, las cortesanas y las relaciones extraconyugales, al menos mientras se tratase de homosexualidad activa. Fin de cita, Paul Vine. En efecto, radicalmente distinta es la consideración de la homosexualidad pasiva a la que dedicaremos un apartado. A modo de anticipo, resulta de lo más natural que un hombre libre penetre a un esclavo, mientras que la posición servil en materia amorosa de ese mismo hombre libre, por su propio estatuto, resultaría una monstruosidad. No se trata entonces de estigmatizar la relación por su carácter homosexual, sino por el servilismo que ciertas prácticas implican. La tensión se va a dar entre la condición de sujeto o de objeto al interior de la propia relación. Hay una bisagra nodular en la consideración de lo que es natural o antinatural en la terminología típica de la literatura de la época. Nos referimos a la naturaleza como eje que delimita lo natural, en tanto aquello que se adecua a su necesidad y queda territorializado en el topos de una satisfacción conforme a medida. En el otro extremo, lo antinatural es aquello que excede la medida de una satisfacción regulada por el orden de la naturaleza. La expresión popular comer para vivir frente a su extremo vivir para comer recoge la tensión. Desde otra perspectiva, lo contranatura también impacta sobre el modelo de la relación, la sofisticación y la artificiosidad que se elige para gozar. La conformidad a las normas establecidas no implica la adecuación a un código explícito entre los griegos a modo de un extenso catálogo de actos permitidos y prohibidos. No se trata de una ética de códigos cuya observancia esté fuertemente codificada por la letra del mismo código, sino por un juego e intercambio de recomendaciones no explicitadas, pero vigorosamente consideradas y efectivas a la hora de organizar el comportamiento social en materia de la gestión de los placeres. El campo político es un territorio de problematización privilegiado, ya que en la administración de los placeres se está jugando fuertemente un esquema económico, donde la energía que se invierte en el placer se resta a la actividad política, epicentro de la utopía clásica en tanto administración del asunto común. El esquema entonces parece ser un modelo de austeridad sexual, más allá de las preferencias en torno al compañero. Platón constituye un claro ejemplo al respecto, y el modelo de la batalla perpetua es siempre sobre el campo de taafrodisia, topos que representa la materia ética por excelencia.
Los griegos disponían de un vasto vocabulario para connotar gestos o actos a los que comúnmente denominamos sexuales. Pero la categoría de conjunto bajo la cual estos gestos, actos y prácticas se subsumían es mucho más fácil de captar y aún de traducir. Los griegos utilizaban con toda naturalidad un adjetivo sustantivado, ta afrodisia, cosas o placeres del amor, relaciones sexuales, actos de la carne, voluptuosidades, serían algunos términos equivalentes que podríamos dar. Este es exactamente el campo de batalla, no la elección del partener. Retornando a la cuestión política, el gobernante debe ser el modelo del combatiente, precisamente porque en la utopía platónica la energía debe orientarse hacia la acción política. Recorrimos entonces una primera aproximación a la vinculación entre sexualidad y política como modo de enfatizar la cuestión del desborde pasional, más que la elección del compañero legítimo, que sigue sin aparecer como tema dominante de preocupación. Dice Paul Vine, Platón milita contra la molicie y los arrebatos pasionales, no constituyendo la naturaleza, sino un argumento suplementario. Fin de cita. En este punto, Foucault coincide con Vine en el punto en que alude a una preocupación deontológica y no ontológica en la consideración de los deseos y los placeres. No está en juego el orden de la naturaleza, sino el orden de la conducta moral. El esquema último de pensamiento es un esquema o un dispositivo económico restrictivo que ya Foucault tratara en la dietética, donde la sexualidad queda territorializada a una dimensión reproductora. Queda claro, pues, que lo que hay de antinatural no es el error que supone la elección del sexo de la pareja, sino lo artificial del placer, el acto abusivo, las posturas adoptadas. No es ella misma antinatural, sino las actitudes por medio de las que se realizaba. Por eso la preocupación es del orden del etos. Pasividad, actividad, un nuevo punto, los modos de subjetivación. La clave de la constitución subjetiva parece ser la tensión entre una posición activa o una pasiva en el interior de la relación, en la medida en que una actitud pasiva representa una posición de objeto, mientras que una activa representa una posición de sujeto. La primera implica una actitud de sumisión y subordinación, mientras que la segunda una actitud de dominación y ejercicio de la autoridad sobre el otro. Vuelve a aparecer la relación entre política y sexualidad. Si tenemos en cuenta que el esquema de la sexualidad impacta en el horizonte político, se comprende la importancia de la tensión aludida, ya que las figuras que se dibujan en el escenario son las del conductor, activo y dominante, y la del conducido, pasivo y subordinado. Al primero le corresponde mandar, al segundo obedecer. Resulta entonces que entre la sexualidad y la política parece darse una relación isomorfa, donde una de las claves interpretativas es la tensión debilidad-fortaleza. Hay un signo de debilidad en el carácter del que asume un papel pasivo frente a la fortaleza del que se muestre activo. Dice Vine al respecto: ser activo es actuar como un macho, cualquiera sea el sexo del partener que adopta el papel pasivo en la relación sexual.
toda la cuestión se reduce a obtener virilmente placer o a darlo servilmente. Fin de cita. La mujer es, por supuesto, un objeto pasivo y ella no ofrece margen alguno de preocupación. Ella no se juega subjetivamente en la tensión pasividad-actividad. Su naturaleza pasiva la ubica en la posición del objeto igual que al esclavo. El tema estatutario es una bisagra nodular en la configuración subjetiva y el verdadero problema, esa mancha ciega a la que alude Foucault, esa antinomia del muchacho a la que alude en la erótica, y el verdadero problema entonces, retomo, lo constituyen los mancebos, jóvenes libres que aún no han completado su formación ciudadana, pero que constituyen, por supuesto, el potencial de hombres libres, portadores de derecho. El problema no es solo, no obstante, de los jóvenes. También el adulto acarrea su propia dificultad en materia amorosa. Así, el varón adulto y libre que era homófilo pasivo, o como se solía decir, impudicus, se hacía acreedor del desprecio más absoluto. Retornando a las dos nociones que nos proponíamos reconsiderar, resta problematizar el concepto de tolerancia, más allá de los conceptos que ya hemos vertido. Amar a los muchachos era una práctica libre en el sentido de que no solo estaba permitida por las leyes, salvo circunstancias particulares, sino admitidas por la opinión. Pero a todo ello se mezclaban actitudes bien diferentes. Desprecio por los jóvenes demasiado fáciles o demasiado interesados, descalificación de los hombres afeminados. Parece pues que esta práctica, aunque admitida y corriente, estaba rodeada de apreciaciones diversas y atravesada por todo un juego de valoraciones y desvaloraciones bastante complejo como para hacer difícilmente descifrable la moral que lo gobernaba. A la luz de la cita anterior, conviene que revisemos cuáles son los topoi de problematización intensa en la economía general del amor a los muchachos. 5 son los enclaves que merecen atención. Yo los voy a nombrar solamente y voy a pasar a las conclusiones, porque si no esto sería demasiado largo. El primer tópico es la edad y la posición social del erasta y del erómeno, esto es, de la pareja amorosa. En segundo lugar, la problemática del cortejo, que está regulada por toda una normativa que define el estilo, la estética del cortejo. En tercer lugar, el juego erótico y los riesgos del servilismo, sobre todo en esta perspectiva de la posición pasiva a la que hemos aludido. En cuarto lugar, la cuestión del tiempo. ¿En qué medida la tiranía del tiempo y lo efímero de la belleza del cuerpo hace que se produzca un desplazamiento en el hecho amoroso, que se produzca un desplazamiento en el objeto del deseo y del cuerpo bello, entonces pasamos al alma bella y del alma bella a la idea como telos último del objeto del deseo. Entonces, la cuestión del tiempo que aparece jugando un rol tirano en estas relaciones y, finalmente, el eros, el verdadero objeto de preocupación. Allí los 5 enclaves que trabaja Foucault en la erótica. Paso entonces a las conclusiones. Larga travesía por un territorio subjetivante, donde el sujeto ingresó
en juegos de verdad, en el marco de lo que podemos denominar una práctica del yo. Juegos de verdad que ya no se relacionan con prácticas coercitivas. Recordemos que este periodo ético, donde Foucault trabaja modelos de subjetivación, es posterior en sus líneas de investigaciones a las líneas coercitivas institucionales que analizara en su periodo genealógico. Juegos de verdad que ya no toman la forma de la ciencia o de su discurso, la forma de las instituciones encargadas del control de los sujetos. Juegos de verdad que ya no definen al sujeto como el ser que habla, que trabaja y que vive. Se trata de otra cosa. Dice Foucault en el Yo minimalista, es lo que podría llamarse una práctica ascética, usando el término ascética en un sentido muy general, o sea, no en el sentido de abnegación, sino en el de un ejercicio del yo sobre sí mismo, por el que se trata de descubrir, de transformar el propio yo y alcanzar un cierto modo de ser. Fin de cita. No es ya la institución la que me modela, sino este gesto estetizante que me convierte en un determinado modelo de sujeto. El sujeto se convierte en un campo permeable a ciertas transformaciones que solo pueden darse por la intervención de prácticas posibilitantes de dicho cambio. Se trata entonces del conjunto de technai que no solo fijan sujetos a ciertas prácticas, sino que también vehiculizan transformaciones, rectificaciones. Hay un salirse de uno mismo para convertirse en ese otro sujeto que la verdad exige como condición de contacto, y esa salida solo se produce desde la dimensión del trabajo sobre uno mismo. Este es exactamente el concepto de espiritualidad, en tanto conjunto de búsquedas, prácticas y experiencias a través de los cuales se opera la transformación del sujeto. A su vez, se plasma cierta alianza entre subjetividad y espacialidad. No solo la verdad parece estar espacializada a ciertos topos, sino que la misma noción de espacio se juega en el campo subjetivo. El viaje que todo sujeto inicia en su relación con la verdad implica un espacio de partida y uno de llegada que difieren cualitativamente, pero también el acceso a la verdad posiciona al sujeto en un espacio subjetivamente otro. La epimeleia esgeatú cambia las reglas de la espacialidad al cambiar el horizonte de la mirada, la cual no se detiene en el habitual espacio que se yergue entre las cosas, entre las palabras y las cosas, podríamos parafrasear a Foucault, sino en el espacio interior. Del afuera al adentro, la dimensión topológica acarrea también consecuencias en el orden de la temporalidad. La transformación subjetiva se juega en el tiempo, que pasa a constituir la bisagra subjetivante por excelencia. No obstante, la dimensión topológica debe pensarse desde un horizonte semántico, y allí aparece el término topos desde un juego de acepciones que impactan sobre el terreno de análisis Foucaultiano. Hay otro espacio en juego, menos atenido a la metáfora topológica. El término significa también condición, estatuto, posibilidad. Eso es exactamente el proceso de transformación de los sujetos, quienes cambian de estatuto, de condición subjetiva, devienen otros, como si se operara un doblete,
una duplicidad antropológica propia del proceso de conversión ad se y propia de la exigencia de acceder a la verdad. Siempre está en juego la relación sujeto-verdad. Dice Foucault al respecto, no se puede cuidar de sí sin conocimiento. El cuidado de sí es, por supuesto, conocimiento de sí. Sobrevuela el conócete a ti mismo en el marco de esta economía general de la epimeleia. Ese es el aspecto socrático-platónico, sigue Foucault, pero es también el conocimiento de un cierto número de reglas de conducta o principios que son al mismo tiempo verdades y normas. Cuidar de sí es dotar al propio yo con estas verdades. Allí es donde la ética se vincula con el juego de verdad y agregaría con la política. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María por su interesante presentación. Enseguida vamos a abrir un espacio de preguntas, comentarios que tengan al respecto. Por favor, los colocan en el chat para ir en orden y les brindo la palabra a la persona que nos presente la interrogante. Bueno, María, incluso estaba el tema también de si encontraban, por ejemplo, lo que usted mencionaba de la actividad y la pasividad, si encontraban a dos pasivos, los podían condenar a la ley, ¿verdad?, del eunuco, que era cortar los testículos, que era una cuestión sumamente violenta y siempre marcado con el asunto político, que nunca se puede desligar del tema, bueno, en la medida de lo posible. Para el tratamiento de este tema con Foucault, ¿en cuáles libros se está basando? Me imagino que en el de Historias de la Sexualidad. Sí, el texto clave para este recorrido es la historia de la sexualidad en sus 3 volúmenes. Se ha agregado un cuarto. El proyecto de Foucault era originariamente llegar hasta el sujeto del deseo en el cristianismo en un cuarto volumen que se titularía, y ese es el título con el que ha salido, Las confesiones de la carne. Un otro texto donde Foucault analiza este modelo de subjetivación es precisamente la hermenéutica del sujeto. En la hermenéutica del sujeto también aparece esta cultura de sí, aparece esta problematización en torno al uso de los placeres que no redunda solamente en la preocupación por el placer sexual, aunque sí se vuelve dominante, sobre todo por los rebotes políticos que traté de marcar, pero también hay toda una preocupación dietética, y en ese contexto Foucault dialoga muy fuertemente con el corpus hippocraticum y una preocupación económica para ver cuál es el modelo de subjetivación del dueño de casa, del señor de la hacienda, del señor de loicos, porque en última instancia esos campos resultan campos semejantes donde la lectura sigue siendo de carácter político porque se trata siempre de ver quién es el que puede gobernar. Gobernar el propio cuerpo frente a la tiranía de los apetitos, gobernar el hogar frente a
las posibles sublevaciones que pueden conjurar la tranquilidad de Loicos y gobernar la polis en última instancia. Sí, incluso, bueno, nos decía Plutarco que ahí veíamos la transmisión del semen como el vehículo para la sabiduría. Ahí nos queda súper marcada, ¿verdad?, la posición pasiva tradicional de la mujer que no puede actuar en la actividad política. Y ahí también tenemos el libro de Claude Calam, Eros de la Antigua Grecia, que nos menciona también un poco sobre el tema. Bueno, y también, ahora que usted mencionaba este tema, recordaba al querido finado, ¿verdad?, Francisco Rodríguez Adrados, que también tenía un estudio al respecto de la figura de Eros en la antigüedad, que es un tema riquísimo. Usted nos expone una pincelada, me llama la atención cuando menciona que va a mencionar los 5, porque si no, nos da aquí todo el día, claramente. Sí, uno de esos cinco puntos que decidí obviar, porque nos quedábamos todo el día, efectivamente, es la transformación del vínculo erótico en un vínculo de filía. Es el verdadero amor, el amor más puro, el amor que perdura porque no está sometido a los ardores del cuerpo, que como sabemos en la literatura socrático-platónica, el cuerpo frente al alma representa una instancia ontológicamente degradada. Por lo tanto, la forma de superar la disimetría de edad, la forma de superar la tiranía del tiempo, la forma de superar lo efímero de la belleza, es precisamente que, y el propio Plutarco dice que no hay nada más maravilloso precisamente que terminar amorosamente dos enamorados mirando un mismo objeto de deseo, que es la idea, que es la verdad. Por lo tanto, la recomendación es la reconversión del vínculo en un vínculo de amistad. Bueno, si nadie más tiene alguna intervención, algún comentario al respecto, de parte de la revista Virtual Quimera les externamos un agradecimiento a todas las personas que se hicieron hoy presente y a la doctora María Colombani por su presentación. Ha sido un gusto compartir este espacio y de nuevo los invito a estar atentos al lanzamiento del número que tendremos el 15 de agosto y esperando nos encontremos pronto en en alguna otra actividad virtual. Un Muchísimas gusto. gracias Jordan, muchísimas gracias a los amigos de Costa Rica y muchísimas gracias a mis amigos argentinos que me están acompañando. Muchas gracias. Mucha suerte con el número de la revista.